Observe correction, clear to engage. Clear to engage the mover to the north. Fire. Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Cada día hace más falta que nos unamos para intentarlo. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos para ustedes un programa especial, una extensa entrevista con Inés Santa Cruz. Inés Santa Cruz es profesora y licenciada en letras. Ha sido egresada, docente y miembro de la carrera de investigador de la Universidad Nacional de Rosario. Ha publicado los ensayos El rumor de la ciudad en la narrativa de Jorge Riestra en 1996. Premio Ensayo Agustín Álvarez de la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe en 1999. El cuento en Santa Fe en 2000. Fin de siglo, reflexiones en columna en 2001, recopilación de 64 columnas publicadas en el diario La Capital entre 1993 y 1998. Sueños por correo, narraciones infantiles en 2006, Estrellas Federales, libro de relatos en 2011 y recientemente ha presentado su libro de relatos Héroes y Fantasmas del Viejo Rosario. Charlamos extensamente con Inés Santa Cruz. Entrevista que van a ver ustedes en el cuento de la buena pipa en pintura inmediatamente, después de los auspiciantes con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 113 años con la cultura de Rosario. Diego Obligado, Galería de Arte, Boulevard Oroño 29, teléfono 440-6585. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas, teléfono 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa, teléfono 426-2201. La solapa de uno de tus libros dice: Inés Santa Cruz ha sido docente y miembro de la carrera de investigador del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional del Litoral. Entre sus numerosos trabajos relacionados con la literatura argentina, y relata una cantidad de trabajos tuyos, novelas históricas, ensayos, teoría, crítica literaria. Tenés una trayectoria extensa, fructífera. Eso lo dice la solapa. Y si Inés Santa Cruz debiera presentarse a sí misma, ¿qué dice de sí misma? Inés, ¿vos qué haces? Yo escribo, pero en realidad no era diríamos, el objetivo de mi carrera. Yo iba a ser profesora. Y paulatinamente fui llegando a la escritura de una manera azarosa, porque en realidad
al ser investigadora estaba, diríamos, obligada a presentar trabajos escritos, es decir, que mi tarea era la escritura. Yo estaba absolutamente segura que yo ya escribía, hasta que tuve un accidente. Y ese accidente me llevó, por supuesto, a una recomposición vital y también, diríamos, de pensamiento. Y también necesité ayuda. Y la persona que me ayudaba psicoterapéuticamente me decía, usted no escribe todavía. Jorge Riestra también me decía lo mismo. Vos redactás, no escribís. Yo sabía la diferencia entre una y la otra. Sabía que Riestra me lo decía con todo el conocimiento de su experiencia. Y la persona que de la ciencia médica lo hacía con todo el conocimiento de las teorías actuales que hablan que la escritura tiene una sobrecarga, un plus que no tiene nada que ver con la redacción. Yo no te puedo decir en qué momento yo pasé de la redacción a la escritura y si ya pasé. Pero ni tampoco me lo propuse, pero te diría que fue un proceso de aflojamiento, es decir, de salir de la parte teórica que me fascinaba a la experiencia que me proporcionó la capital. Al llamarme para tomar una columna, yo pregunté sobre qué, y me dijeron sobre cualquier cosa mientras que mantenga un tono absolutamente identificable. Pone el título, puse Fin de siglo, y busqué el tono, no lo busqué, salió un tono irónico, a veces feroz, a veces más benigno, pero que duró 68 columnas, donde creo que si lo piensan mucho soy una mujer malísima, porque de una manera sardónica yo creo que toqué todos los temas. A raíz de una columna por mes, ¿no? A raíz de una columna por mes. ¿Durante cuántos años? Durante 5 años. Que terminó siendo un libro de más. Terminó siendo un libro de más. Y yo estaba fascinada porque era inventar un tema y después, naturalmente, ratificarlo en bibliografía. Y en aquel entonces no había Internet. El Internet facilitaba una barbaridad de cosas. Sí. Ahora no, el dato había que buscarlo en cualquier parte y se llegaba al dato y había que ajustarse a un número de líneas, había que limpiar, cepillar. Fue una experiencia fascinante y sigo recordando cada una de las columnas con muchísimo amor. ¿Hay alguna de ellas que de alguna forma tu aproximación se haya cumplido o que sea todo lo contrario, que se haya ido para otro lado totalmente? ¿Vos te referís a mi capacidad profética? Exactamente. Yo creo que muchísimas se han cumplido, pero voy a buscar una que es... Dos te voy a contar. Una es que yo escribí un artículo sobre las viudas en el año 93, pero me llamaron de una audición, no voy a nombrar cuál, pensando que estaba hablando de Cristina, pero Cristina no existía. Ahora, evidentemente, el hecho de que la ciencia, yo decía, la ciencia política tiene que inventar una categoría nueva, la viuda. Pero me refería a Isabel, a Chamorro, y después seguía con todas las viudas poderosas, las viudas glamorosas, como las viudas gloriosas como María Kodama, como Yoko Ono, que vivían de los laureles del marido. En fin, sí, salió una columna muy piola, pero que la gente pensó que yo era la viuda, la gran viuda, era la presidenta. Yo expliqué. Cuando nada que ver con la viudez todavía, claro. No nada que ver, exactamente. Bueno, esa sí que fue una profecía cumplida. Pero vamos a buscar otra más curiosa. Hay una que se llama La muerte del vestido, donde yo digo que, repitiendo por supuesto, que en algún pliegue de lo más próximo de la humanidad, algunos antropólogos dicen que el vestido va a volver a desaparecer. Y a nosotros las mujeres nos dicen que va a desaparecer el vestido, podemos llegar a morirnos. Pero evidentemente todo el razonamiento
llevaba el razonamiento de los teóricos que yo ponía ahí, llevaba acerca del vestido, su función y su posibilidad de finalización. Y bueno, fue más o menos en el mismo momento en que 300 personas se fotografiaron desnudas en no sé en cuál plaza de Buenos Aires, no sé por qué fotógrafo, y aparecieron, yo no sé si en función de protesta o en función de qué, aparecieron personas en Barcelona que caminaban desnudas, es decir, no digo que fue una profecía, diríamos que sería la que no debía cumplirse, pero yo la señalo como, bueno, como un punto muy curioso. Difícil tantos años mantener una columna, mantener la agilidad de la columna y además limitarte a un número determinado de líneas. O sea, tiene que haber sido un trabajo muy arduo y se lee todavía, aún se puede leer con placer cada una de ellas. Yo es lo que más quiero, porque era la primera que lo leí era mi mamá. Yo las hacía 8 veces por lo menos, pero yo quería una lectora normal. Y el hecho de poder llegar a una lectora normal, no sé qué entendería, pero si la podría sacar el juego, pero para mí, yo debo tener alma de tribunera. Yo quería tener un público extendido, porque los profesores tienen un público muy limitado. Y evidentemente me interesaba, bueno, no creo que de los 30.000 ejemplares hubiese 500 lectores de mi columna, pero ya con eso me sentía muy feliz. Cuando presentaste tu último libro, Héroes y Fantasmas del Viejo Rosario, se te notaba el placer de comunicarte con la gente que estaba presente. Yo elegí entre mis invitados a la gente que me quería. Fue una presentación muy especial porque el lugar era pequeñito y yo tenía poco tiempo. Fue una de las presentaciones más felices, si no, no sé si es mi libro más importante, pero creí que me entendían, que había colegas que no tenía que explicar mucho. Cuando Rosa Baldoni me pregunta si predomina lo histórico o lo novelesco, yo le digo, Rosita, no me tenés fe. Es decir, ella me conoce como profesora y teórica y no me conoce como, digamos, como escritora, pero fue una broma y todos sabían que ella también sabía que yo le estaba diciendo en broma eso. Inclusive bromeaste con algo que me hizo pensar en una de tus columnas donde en los años 90, que fue cuando escribiste esto, ironizabas sobre la literatura que tenía que ver con la novela romántica histórica. Todavía no lo hacías y después terminaste haciéndolo. Y te reíste de eso mismo porque alguien te lo señaló, no me acuerdo bien cómo fue. Yo dije que cuando le conté a mi prima Nenuca que estaba escribiendo sobre historia, no sobre esto, sino sobre Estrellas Federales, que es el libro anterior, en Santiago del Estero, donde ella vivía, dice, sí, acá todas las... Evidentemente Santiago del Estero tiene otra tonalidad, otro registro. Dice, las que se jubilan, dice, se ponen a escribir novelas históricas, y sobre todo si son solteras. O sea, esa alma romántica. Y yo le contesté, y los filósofos analíticos ingleses descansan haciendo novelas de la serie negra. Es decir, hay como una necesidad de escribir, de dejar los que algunos llaman la semiótica dura, que yo nunca hice, o la teoría dura, e imaginar. ¿Que llevó a Inés Santa Cruz a estudiar lo que estudiaste? ¿Vos te referías a toda mi carrera o a...? A tu carrera, sí, no, a tu carrera. Fue una casualidad, yo pensaba seguir psicología, pero yo no vivía acá, yo vivía en un pueblo, en Alcorta, y me hice anotar por una amiga, y dijo, no, psicología no, letras es mejor. Y yo acepté letras. Y no me arrepiento. Porque... ¿Fue una casualidad o una causalidad? No, fue un poco de haraganería o de pereza de mi parte de no lucharlo, y no me arrepiento, no creo que hubiera sido una mala profesional, pero demasiado involucrada en cada caso. Entonces la literatura es más liviana, no te lleva a la vida, creo un paciente te lleva a la vida. ¿Te gustaba la docencia? ¿Te gusta la docencia? ¿Lo disfrutabas? ¿Lo sufrías? ¿Seguías haciendo docencia?
No, yo le tenía terror a la docencia. Yo fui investigadora durante mucho tiempo, durante 10 años, y estaba detrás de una cortina en el Instituto de Letras, no para nada. Hasta que me obligaron como extensión de funciones que tenía que dar clase en primer año. Y todos pensaban, fue como castigo, o como castigo o como prueba. Y en realidad pude dar 2 años nada más, pero fue un éxito, porque realmente los alumnos tenían obligación de ir, pero iban con gusto. Y realmente muchos me encuentran ahora en la calle y me invitaron a un grupo a la presentación de un libro político, lo editaban Retamoso y Juan Gianni. Entonces me dice Juan, bueno, a ver, anda, probá que todavía tenés el ingenio de antes. Y bueno, creo que quedan conformes. Lo mencionaste a Jorge Riestra. Hiciste un trabajo sobre él hace mucho tiempo. Evidentemente te unía una cosa afectiva importante con él. Sí. Además del respeto, supongo, ¿no? Bueno, Jorge Riestra es un grande. Y nos conocimos de casualidad en el Instituto Politécnico, pero yo no me animaba ni nada más que decirle buenas noches o a charlar en algún examen. Pero después, un día lo fui a ver, Amigos del Arte, y le dije que iba a trabajar sobre su libro. Y me dijo, no creo en los críticos. Jorge Riestra no fue entendido por los críticos de su los críticos del momento en que salió Salón de Villares. Yo creo que había... Trabajo que él quería muchísimo. Que queríamos el premio. Yo creo que la gente no entendió, o mejor dicho, él cruzaba un registro en un momento en que había diríamos, un discurso contestatario muy cerrado. Entonces no entendieron que Riestra proponía otro mundo, otra literatura, donde su patria era el lenguaje. Riestra tiene posturas firmes, éticas, políticas, pero su mundo era el lenguaje. Y lo que él consigue a través de eso es situar a la ciudad de Rosario, que no la había podido situar nadie, porque Mateo Bosch escribe La ciudad cambió de voz, que es lo único que hay, pero no es Rosario, puede ser Santa Fe o puede ser Buenos Aires. No, yo creo que él dio vueltas para llegar a Rosario y entró por el Café de Villares, porque encontró que ahí era una suerte de conjunción de clases, porque las tardes en el café no se sabía quién era quién, y evidentemente era una emoción compartida dentro de una ciudad que precisamente no privilegia la emoción. Y aparte consiguió ese ritmo, esa, diríamos, fluidez, esa manera de hablar rápido, el chiste a flor de labios, es decir, captó el clima, diríamos, masculino de Rosario, pero lo captó para siempre. En eso es su fundador. Y ahora que hace muy poquito que acaba de desaparecer, murió hace muy poco tiempo, ¿crees que Riestra ocupa el lugar que merece? En realidad hablo de Riestra y lo haría extensivo a toda la gente que trabaja arduamente en esta ciudad, que a veces no suele reconocer demasiado a sus hacedores. No vamos a generalizar. Las épocas para los escritores siempre son malas. Pero en todas mis... Bueno, esa es una generalización. Sí, tenés razón. Pero Riestra, cuando hablan de Riestra, dicen, el mejor escritor de Rosario. Y yo me pongo mal. No es el mejor escritor de Rosario, porque no podemos empezar a medir. Riestra es un escritor nacional, es un premio nacional de literatura. Riestra ha sido publicado en España como dentro de una selección importantísima. Riestra no es nuestro. Entonces, cuando lo saludé en la capital, cuidé mis palabras y dije, despido al gran escritor argentino. No quería empezar a debatir quién era el número 1, ni el número 2, ni que si era el mejor. No, al gran escritor argentino, porque está entre los grandes. Ahora, creo que tu pregunta era
Apunta a saber si el hacedor en Rosario, en lo que sea, el que está en la tarea creativa de determinada cosa, obtiene algo más que la recompensa en sí misma, que es hacer lo que ama, ¿no? Bueno, si, digamos, un escritor no puede existir si no hay un diario que lo apoye. Mallea fue grande en su momento, porque fue 20 años director del Diario de la Nación, si bien no permitió que jamás se hablara de él, pero lo mismo. Lugones. Y bueno, no quiero tampoco generalizar, pero Riestra, si bien también tuvo también el apoyo de la capital, pero el último tiempo, pero de todas maneras la crítica rosarina, porteña, fue más generosa que la rosarina. Muchos, pero académicos, se ocuparon de él en Buenos Aires. Riestra, yo creo que ha llegado en algunos momentos a rozar esas obras, diríamos, estilo Rayuela, estilo Dan Buenos Aires, esas obras totales de difícil acceso. Porque ¿cuándo descubrimos a Marechal? 50 años después. Y yo quisiera tomar un examen sobre Cortázar, que es más accesible, y yo no sé si Rayuela la podemos captar en su intensidad, imposible, pero son obras, y el opus es toda una tarea, hay que trabajarlo, ahí es realmente la crítica que trabaja sobre la obra, y el opus es diríamos, el resumen, es una misma historia contada en 5 o 6 registros diferentes, es un trabajo sobre la lengua espectacular, pero en la historia del Caballo de Oro, que es el final, es una obrita más corta, pero más organizada, donde trata de incorporar al lector. Es una obra que hay que leerla en voz alta, porque hablan 20 personajes juntos. Uno se imagina el rumor del café. Ahora, esos 20 personajes juntos van virando en su manera de explicar el mundo a través de metáforas de tipo hípico, de tipo turfístico, de tipo de todas las jergas posibles. Ya no son las 5 registros que aparecen en el opus, aparecen hasta la literatura infantil, la literatura gauchesca. Vos imaginate una misma anécdota contada en todos esos registros y dentro de una estructura novelística que en su sencillez cierra. Has prologado a gente muy diferente. Lo prologaste, por ejemplo, a Alberto Lagunas. En ese sentido, cuando haces un prólogo, ¿haces el prólogo del libro o del amigo? Del que, no sé si del amigo, del escritor, ¿tomás como referencia a la persona completa o aislás la obra de la que vas a hablar, que vas a prologar? No, aíslo totalmente. En Riestra, mirá, Riestra es una persona impenetrable, maravilloso, delicado, tierno, pero hemos hablado 30, 35 años, pero nunca nos contamos nuestras vidas personales. Para mí, la letra de Riestra es literatura, nada más. La de Alberto es más permeable, pero de todas maneras, el Alberto de sus primeros 5 libros, es realmente, diríamos, está como tocado por un ángel. No es Riestra. Riestra es un artesano del lenguaje. El otro es, diríamos, es el fluir de una imaginación que tiene un ángel especial, pero de todas maneras es grande también, Prológala a Irene Santa Cruz, a ver. Bueno, una amiga que me encontró, Graciela Esteves, San Román, una muchacha muy de Rosario, pero que vive en Buenos Aires, y que hemos sido amigas, pero hacía 20 años que no me veía, y le regalé Fin de Siglo. Y me dijo, no sabía que tenía Quevedo como amiga, sos malísima.
Yo te digo que la ironía es mala, porque la ironía no. Sí, en general es cierto, es cierto. La ironía no baja línea. ¿Viste? Si vos realmente estás muy convencido de algo, vos bajás línea. Pero a la ironía es como tirar semillas a las palomas. Si las comen, si no las comen, no importa. Y vos te quedaste tranquilo. Es una suerte de coquetería ideológica que no termina de comprometerse. Y entonces, eso es lo que pueden pensar de mí. Y tienen razón. Aunque en la profundidad de mi corazón yo me comprometo. ¿Dónde te sentís más cómoda? ¿En el prólogo, en el ensayo, en la literatura, en la narración histórica? ¿Dónde te sentís mejor? Aunque descuento tu respuesta, supongo que en cada caso te sentirás cómoda. No, en cada caso me siento cómoda, pero la columna era mi maravilla. Era poder decir, desarrollar una idea y detrás de esa idea decir algo más. En la última columna tomo a un escritor español que está enojado por una manifestación, son las primeras manifestaciones en España, y entonces toma como medida del desorden que su perrito se perturba por la manifestación. Entonces yo le contesto que diríamos, puedo dar fe que los perritos son fascistas, porque doy fe que llevando una minifalda los perros me ladraron, y llevando unos pantalones Oxford los perros me ladraron. Cuando un perrito ve algo raro, o el exceso de pierna o el exceso de ropa o de trapo dando vuelta, al perro no le gusta. Y mi papá a veces me miraba, y eso es un poquitito extravagante para vestir, y me decía, te van a ladrar los perros. Y efectivamente no cruzaba Boulevard Oroño que no pasaba un perro que me ladraba. Es decir, entonces yo todo eso se lo voy contando al diciendo, no juzgue una manifestación porque ladra un perrito, porque los perritos no era fascista, quise decir, son intolerantes. Bueno. Y una manifestación vale por el corazón que late del que está dentro. ¿Y vos qué lees? ¿Qué leíste? ¿Qué lees actualmente? ¿Qué volvés a leer? A mí misma, cuando no puedo dormir, para comprobar qué cosas malas he hecho, pero no. ¿Cómo es eso? Porque a veces un pintor ve una obra de un tiempo atrás y siente la tentación de continuarla, si es que la tiene todavía en su taller. O se da cuenta de que no estaba terminada o que hay determinado error. ¿En realidad la obra queda alguna vez definitivamente cerrada, completa, o siempre ameritaría continuarla? Es el único miedo que no tengo. Una vez que está terminada, está. En el caso mío, fue una obra de arte, es otra cosa. Pero de todas maneras, yo te voy a decir cómo mido la calidad de una obra. Yo durante años leía Ana Karenina cuando hacía calor. Entonces yo, haciendo un calor tremendo, yo me concentraba, es porque era bueno. Y ahora también lo uso como medida. Si un texto resiste el calor de Rosario, ese texto es buenísimo. No me contestaste qué lees, qué leíste, qué relees aparte de tu propio trabajo. ¿Qué cosa te marcó en forma determinada? ¿Qué? ¿Me estaba diciendo algo? ¿Querés qué? No. Una es que a mí me marcó lo épico, lo heroico. Es decir, por eso una vez le decía a Goró y a Angélica Gorodischer, no puedo ser como Angélica, porque yo nací pensando en historia. Historia argentina, y yo creo que mi primer premio en quinto grado fue una composición sobre San Martín. Es decir, la historia argentina me apasiona, pero yo seguí letras, no seguí historia argentina, pero de todas maneras creo que he estado leyendo
alguna novela histórica no de buena calidad. ¿En función de qué? En función de que la novela histórica se le ha agregado la escena erótica. Entonces estaba pensando un trabajo para unas jornadas en Buenos Aires, donde es la escena erótica en la novela histórica. Entonces yo creo que la novela histórica pertenece a la serie del romanticismo, donde los códigos entre el hombre y la mujer ya están marcados. Y el híbrido del erotismo en la novela romántica, donde hay una pareja y donde le agregamos más detalles, lo único que hacemos con ganar más lectores y un poquito más de plata. Pero, en algunos casos, en otros casos, donde el erotismo es parte de la fuerza constituyente de un pueblo que no termina de armarse, como en la novela de Enrique Molina, Una sombra donde sueña Camila O'Gorman, donde hay una pangenitalización, donde hasta las estatuas están en estado de ansiedad sexual. Es distinto, esa es una obra de arte porque está tomada la influencia del sexo como furor en la historia desde el punto de vista surrealista. Es decir, desde el surrealismo, todo. Desde el romanticismo, no. Dejemos la escena de Eduardo y Amalia que se miraban y que eran castos. Que se la imaginen. Que se la imaginen. Pero bueno, eso es una opinión nada más. ¿Qué libro volviste a leer? ¿Qué libro volverías a leer? ¿Qué libro, o si hay algún momento de algún libro que te marcó de forma tal que lo recuerdes de memoria? ¿Existe eso? No leo, casi leo por una indicación, por un interés. Un interés me lleva a algo. Es difícil que tome un texto pura y exclusivamente para entretenerme. No, Adam Buenos Aires, hay algunas partes de Adam Buenos Aires, sobre todo cuando su sentido paródico, porque Adam Buenos Aires es un hombre del pensamiento nacional que se ríe totalmente de todos los mitos nacionales. Entonces, mido esa capacidad de reírse de lo mismo que cree, pero que al mismo tiempo considera que es exagerado, esa mirada moderna que él tiene sobre lo que, en cambio, Borges se enamora de nuestros mitos nacionales, y no está mal, porque lo hace con una maestría total, pero yo creo que esa sonrisa pantagruélica de Marechal a veces me atrae, y a veces vuelvo a leerlo. Pero vos sabés que es Tolstoy el que a mí me lleva en un tiempo. Todos los veranos volví a leer a Ana Karenina. Bueno, es mi mente romántica. Con cualquier obra de arte, en la rama que sea, en una pintura, en una película, en una obra de teatro, una revisión de lo que ya viste permite una mayor comprensión y a lo mejor también un mayor acercamiento con la obra de la que se trate. Siempre ves algo más, encontrás algo más. Ah, perdón. Yo los libros los leo 2 veces siempre. No, yo creía que me decías que retomaba de la biblioteca en una noche de insomnio. No. ¿Qué relees? ¿Qué te importa a vos releer? ¿Qué te hace volver a leer determinadas cosas? Bueno, ya más o menos lo contestaste igual. Bueno, sí es porque tengo un interés por alguna cosa en especial, pero yo una primera lectura no entiendo nada. Y se lo digo a todo el mundo. Incluso un film. Veo filmes antiguos que yo no los he visto, aunque los he visto, no he saboreado. A mí la anécdota en última instancia no me interesa todo ese trabajo de texto que hay, esos diálogos. Viste una charla sobre cine, esto me hace acordar que Sinopoli me dijo que habías dado, cuando él era director del Museo de Esteves, Un curso. Que recordaba muchísimo. Lo recordaba con mucho afecto y con mucho respeto a lo que habías hecho. ¿Te interesa mucho el cine? Me gusta. Fue un curso entonces, no una charla. Un curso lo dimos con Alberto Laguna. Fue, digamos, era el cine y las artes. Recuerdo que una de las conferencias era el cine y las artes plásticas. Entonces a mí me tocó hablar de japonés Kurosawa. Y no, del
es una película de Kurosawa que habla de Van Gogh. Así, los sueños de Akira Kurosawa. Bueno, y recuerdo que eso fue lo que le gustó porque fui casi novelando cómo van los personajes, cómo entran, salen de los cuadros, y eso lo recuerdo que fue muy lindo. Después me gusta la figura femenina, entonces hablé de todas las imágenes femeninas y los vestidos que son, diríamos, paradigmáticos en la historia para mi generación. ¿Cómo ser? Bueno, el de Scarlett O'Hara, Lo que el viento se llevó, el de Elizabeth Taylor en Ambiciones que matan, el de Marilyn Monroe en La Comezón, de Rebeca en Mujer Inolvidable. La mirada de esas mujeres y digamos y sus estilos me quedaron para siempre. Yo a veces miro modelos actuales en la revista Hola, pero el desfile de esas divas quedó para mí, era mi niñez, quedó grabado como el paradigma. Mis ídolos era el de la revista, como el detective Rip Kirby. Ah, mira. Sí. Un personaje de historieta. Un personaje de historieta. Pero yo te estoy hablando de 3 siglos atrás, más o menos. Y creo que cambié. Pero en ese momento, porque yo leía, no tenía hermanos, pero mi papá compraba Salgari, me compraba todas las revistas como si hubiera un chico en la casa. Y yo los leía, pero las devoraba. Y después devoré toda la novela policial. Tuve mi época de novela policial, que también hice un trabajo sobre novela policial, pero después la hicieron todos y entonces la dejé a un lado. También me gustaba, hice teoría sobre novela policial, pero después ya hicieron tanta teoría sobre novela policial que escondí eso. Y sí, el cine me gusta. ¿La música? Sí, pero no entiendo mucho. ¿Solamente pones música, escuchás, disfrutás o vas a un recital o a un concierto? Sí, pero no soy perezosa para eso. Quizás no he tenido un oído afinado para la música, que hay que tenerlo. Y entonces los que no tuvimos un oído afinado a lo mejor no nos, estamos muy apegados a la melodía y no al otro juego rítmico multicolor de la pluralidad. La comprensión que te hace por ahí disfrutar de otra manera, más inclusive, ¿no? O lo puedo hacer intelectualmente, pero no que lo disfrute yo. ¿Cómo te plantás frente a la cosa cotidiana aquí en nuestro país y en el mundo? Mira, yo ya lo he escrito. Yo escribí en el año 1900, con otras compañeras, un artículo llamado El proyecto colectivo y la posmodernidad. Es decir, yo creo que todo lo que sea desarmar, evidentemente debo tener un pensamiento fuerte, antiguo, lo que sea desarmar, pensar que no tiene que haber proyecto, que hay proyectualidades, que no tiene que pensar en un plan, sino que se va haciendo en el momento. Es decir, todo lo que evidentemente trajo la posmodernidad, la relativización de la verdad, es decir, todo eso es maravilloso porque nos ha hecho la vida más soportable. Pero en el fondo quizás haya algo rígido en mí que, lo expresé en ese momento de manera quizás demasiado burda, demasiado dura. Y conocí a Bátimo y me decía la señora posmoderna, la señora moderna. Dice, a esta señora lo que le falta es una mantilla negra española, dice, e ir a los toros como antes. Es decir, la vida actual no la conozco mucho porque no tengo hijos, o sea que no conozco el problema de cerca. Y lo que veo, no te voy a decir que estoy enojada con la sociedad, soy muy comprensiva, soy muy tolerante. Lo nombraste a Bátimo. ¿La filosofía existe hoy en día o hay más que filósofos sociólogos? No. Después que apareció la posmodernidad hay sociólogos.
Eso es la sociedad transparente. Baltimore hace una maravillosa, diríamos, aporte con el pensamiento débil. No debemos ser tan categóricos, no existe una única verdad, la historia es un telón de fondo. Bueno, todo fue, diríamos, fascinante y premonitorio de lo que pasó. Pero después vino Berlusconi, ¿eh? Después de tanta libertad, vino Berlusconi. Y por otro lado, la escuela alemana, Haber, la filosofía del consenso, naturalmente, lo estamos buscando. Hay que trabajar por el consenso hasta las últimas consecuencias. O sea, tanto el pensamiento débil como la teoría del consenso, y me puse seria, yo creo que marcaron el final del siglo XX y el principio del siglo XXI, y en esa estamos, evidentemente. Vence la del consenso, porque en todas partes lo que se está buscando por el consenso. El problema que queda es que quiénes son los que se van a sentar en la mesa del consenso. No me refiero al nacional, al de acá, sino en general, porque es evidente que ahora está mucho más abierto. En su momento, diríamos, el consenso había que acreditar ciertas condiciones para entrar en el consenso. Por ejemplo, el pensamiento religioso no podía entrar, ahora entra. Creo que modificando y arreglando la teoría del consenso, quizás podamos llegar a un acuerdo, pero no. Pero por otro lado hay guerras por todos lados. Sí, no tenemos guerras mundiales como se llamaron en alguna época, pero hay pequeñas guerras en todas partes que parecería, en lugar de ser en un solo país la guerra de guerrillas, parecería que el mundo está viviendo una serie de guerras de guerrillas. Bueno, yo creo que es parte de esa idea de terminar la Guerra Fría y van a empezar como pequeñas novelitas las otras guerras nacionales. De todas maneras, yo pienso y sigo, creo que después de la teoría del consenso no apareció otra propuesta. Hay que consensuar, hay que llegar al consenso. ¿Será posible? ¿Es absolutamente necesario en un momento en que la tecnología puede ser o un bien o un mal muy grande? ¿Bauman? Bueno, el pensamiento líquido en última instancia es una, diríamos, una vitalización del pensamiento débil. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Vos sabés que para los argentinos, que somos bastante necios y muy fanáticos, muy blanco y negro, y muy enfrentados, y muy grieta, y un baño de Bauman nos vendría bien. Sí, pero lo veo casi imposible, o a lo mejor no. Inés Santa Cruz por Inés Santa Cruz. ¿Qué no podés dejar de decir de vos misma? Bueno, primero que fui hija única de un padre médico mayor, o sea que niña mimada. Después entré en la Facultad de Filosofía, casi por error, pero bien, no diríamos alumna mediocre. Después me fui becada porque mi mamá lo decidió y me fui a España. Y en España ahí entendí que las letras eran mi vocación, ahí conocí a Bausoño, conocí a los grandes, de todo lo que se podía ver en esa época en España, y ya volví absolutamente decidida a la literatura. Y paulatinamente fui viviendo por mi edad todas las etapas, la etapa de la estilística romántica, idealista, después la etapa del estructuralismo, del postestructuralismo, del deconstruccionismo, la hermenéutica, en fin, todas las escuelas teóricas pasaron por mi carrera y un poco por mis trabajos, con una preferencia por lo humanístico y por la hermenéutica. Es decir, a nivel de corrientes teóricas, casi todas. A nivel de amistades, yo al irme de la universidad por un accidente, quedo como más amiga de los poetas que de los profesores. Y crecí mucho con eso. Crecí mucho. Si bien los poetas se pelean mucho, pero son muy ricos en su
diríamos, en sus vivencias y en su intercambio. El profesor es más desconfiado, tiene miedo que, en fin, que a lo mejor le saque algún dato. No digo que todos sean así, pero de todas maneras me hice más amiga de los poetas, o sea que yo llevo muchos años de Riestra, Lagunas, Isaías, Dana, bueno, pero no quiero seguir nombrando porque en realidad han sido todos muy amables conmigo y yo también he sido amable con ellos porque, en fin, me dediqué bastante a la literatura de Rosario, me dediqué mucho. ¿Terminó ahí? Sí, ese tema sí. ¿Y qué tema falta? No sé si a vos te interesa algo. Pero vos me hablaste de mi biografía. Sí, yo te dije una autobiografía que dice Inés Santa Cruz de Inés Santa Cruz, que no podés dejar de ser de vos misma en lo que quieras. Puedo decir, bueno, yo lo dije porque en otra entrevista lo dije y no sé, resultó simpático. Yo decía que cuando yo vengo de afuera, llego a Rosario y era en la época en que Calle Córdoba era un vergel de mujeres maravillosas, todo sucedía en Calle Córdoba, pasaban las parejas triunfantes, las mujeres hermosísimas, y yo me escondía en la Biblioteca Argentina. No es que me escondía, estudiaba en la Biblioteca Argentina. Es decir, yo no tenía no tenía capacidad social. La capacidad social me vino de mayor. Y entonces diría que devine una chica estudiosa, quizás porque era tímida. Bueno, finalmente aquí estamos, bien. Los que te conocen personalmente y aún los que no te conocen, que han leído algún libro tuyo o saben de vos a través de alguna entrevista, ¿te consideran parte de la cultura de Rosario? No, yo creo que sí. Creo que sí porque acompañaba, a veces hay que ir a las presentaciones, hay que charlar, he prologado, he presentado, a veces con mayor felicidad, otras con menos felicidad, pero creo que muchos han contado. Ahora, he sido muy poco generosa con las damas, con las mujeres. Pero por una razón muy sencilla, porque los caballeros no era por eso. Si no se acercaban más, eran más amigos míos. Y las chicas quizás eran un poco más jóvenes, entonces es una deuda que tengo. Y al mismo tiempo tengo otra característica, que yo no soy una gran crítica de poesía, yo soy una especialista en narrativa. Pero de todas maneras he hablado con los poetas, o he hablado de los poetas a nivel de sensibilidad, quizás no de tanto conocimiento. ¿Miedo a la muerte? No le tengo miedo a la muerte. ¿Hay algo después de la vida? Espero que sí. ¿No hay una creencia, una fe? No, diríamos, la hay. Pero no hay una certeza. Hay que fortificarla. No soy una persona esperanzada. Tengo fe, que no es lo mismo. Y si pudieras dejar un epitafio, ¿qué epitafio dejarías escrito? Para cuando ocurra, que sea dentro de 50 años. Bueno, una tontera, la pereza diligencia. Me lo enseñó la abuela de una vecina y podría haberte dicho algo más intelectual. Pero cuando viene el abatimiento, hay que vencerlo, aunque sea dando vuelta a la manzana. ¿Cómo preferís ser recordada? ¿Buena persona? ¿Una buena escritora? ¿Una buena amiga? ¿Qué elegís? Espera. ¿Qué elegirías? Una buena escritora, no voy a ser falsa. Que es quizás lo que menos sea. Entonces aprendiste a escribir. ¿Sabés la diferencia de la que comenzamos hablando? ¿Sabés que la diferencia ocurrió? Ahora, no sé si lo soy, pero si vos, la gente que dice, cuando yo me acuerdo, te digo porque lo discutimos con el tema Riestra, dice, lo más importante es que era una buena persona. Entonces yo me enojé. Lo más importante es que era un gran escritor. Yo creo, a veces cuando me dicen, vos que sos buena, yo soy una buena ciudadana.
Es decir, yo cumplo con todo lo que debe cumplir una buena ciudadana, que es ayudar al prójimo, no levantar falsos testimonios, pagar mis impuestos, en fin, tener una actitud tolerante y democrática con los que me rodean, no molestarlos, no impacientarlos, todo lo que a veces hacen conmigo. ¿Hay un próximo libro ya o todavía estás descansando de haber parido este? Mirá, Que es obviamente muy reciente, pero puede haber ya alguna idea dando vueltas. no, sí, ideas hay. Yo tengo 2 biografías, pero divertidas, pero que no las voy a publicar, porque no es porque sea nada raro, sino porque a nadie le va a interesar. ¿Autobiografías? Sí, autobiografías, no, unas historias de profesora. Entonces, ahí... ¿Biografía de determinadas personas? No. ¿Identificables? Sí, en algunos casos sí. Es decir, tomándome el pelo. Hay una que se llama Matista Peralta, hace un nombre muy ridículo. Es de una profesora que no es ni muy linda, ni muy fea, ni muy inteligente, ni muy... es una persona normal, diríamos, pero no brillante, ni tampoco... Entonces, como paulatinamente la vida la va llevando a que los demás le manejen la vida. Ya empezaste a escribirla. Oh, está determinada. Se nota por la forma que lo contás. Sí, está terminada, pero no, nunca la presentaría. Y después tengo otra que es más audaz, que se llama La soltera. Y te la cuento. Es de una chica impecable, de una muñequita que comienza a andar por la vida y que es tanto la presión que tiene de los mandatos que tiene y de las presiones sociales, que termina siendo asesina. ¿Qué misterio es más grande, Inés? ¿La vida o la muerte? Yo creo que la vida. Vos me dijiste elegir una buena persona o una buena escritora. No, te digo directamente, sin ninguna falsedad, prefiero que si lo piensan, y si llegó a serlo, que digan que es una buena escritora. Una buena persona tiene que ser todo el mundo. Sí, así debería ser. Sí. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que una buena persona se ha convertido en una especie de mosca blanca en esta sociedad. Sí, uno se lleva sorpresas. Pero yo pienso que a lo mejor las personas están tan condicionadas. Yo no les tengo bronca a las malas personas. Yo les tengo un poco de lástima. ¿Qué las lleva? ¿Qué las puede condicionar para determinadas deslealtades o determinadas, no sé, pienso lo que sí tengo que convencerme, que cada uno lleva una mochila tormentosa, y a mí me parece que no, que eso la lleva uno solo, no, todos tenemos una mochila tormentosa. Y así pasó por nuestro programa Inés Santa Cruz. Espero que hayan disfrutado de sus comentarios y de su conocimiento. Chau, nos vamos, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa, en pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 113 años con la cultura de Rosario. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Diego Obligado, Galería de Arte, Boulevard Oroño 29, teléfono 440-6585. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario, promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas,
Teléfono 152 524 345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.